La Unión Europea debe externalizar parte de su política migratoria, o al menos intentarlo. Este fue el mensaje de los 27 líderes de la UE en la última reunión que tuvieron en Bruselas a mediados de octubre. Y es que la Unión Europea no sabe bien qué hacer con el tema de la inmigración, un asunto que lleva encima de la mesa desde el año 2015, cuando se produjo la llamada crisis de los refugiados, ya que en cuestión de 2 años llegaron más de 2,5 millones de personas a las costas de la UE, huyendo principalmente de los conflictos en Siria, Irak y Afganistán. Ahora bien, cabe dejar claro desde ya que los temas de inmigración son competencia tanto de la Comisión Europea como de los países. Es decir, que a fin de cuentas tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones en conjunto y no puede venir la Comisión Europea e imponer una medida. Pero, ojo, cuidado, esto no quita que los países luego busquen sus propias soluciones, como Alemania o Francia imponiendo más controles fronterizos, como el caso de Italia mandando a Albania a los inmigrantes que lleguen a sus costas por vías ilegales, o como Polonia, quien ha conseguido el respaldo de la UE para suspender de manera temporal el derecho de asilo para todo aquel que llegue desde Rusia y Bielorrusia. Sin embargo, este tipo de medidas o bien no son efectivas a largo plazo o las acaba tirando para atrás la justicia al ir en contra de tratados internacionales. Además, en muchas ocasiones los gobiernos de la UE llevan a cabo medidas pro o anti-inmigración pensando más en el rédito electoral y no para lidiar realmente con la situación. Y esto ha pasado sobre todo en los últimos años, al convertirse este asunto en uno muy importante de cara al electorado. Por ello, cada poco tiempo este tema se reabre, pero nunca se termina de cerrar, porque en la UE no se ponen de acuerdo y porque las migraciones de personas siempre van a existir. Y esto hace que al final uno se pregunte, pero vamos a ver, ¿de verdad en todo este tiempo la Unión Europea no ha conseguido sacar alguna solución conjunta adelante? Pues cuidado, que sí que lo hizo. Y fue este mismo año, cuando la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los 27 países aprobaron el llamado Nuevo Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026. Ahora bien, muchos países están descontentos con lo que se propone ahí y ya están pidiendo suspenderlo. Y esto está generando más ruido y confusión, así que toca responder varias preguntas hoy. Para empezar, ¿qué dice ese pacto migratorio y por qué no convence ahora a los países? ¿Por qué es tan difícil que la UE se ponga de acuerdo para tener una política común de migración? Y lo más importante, con todo lo que sabemos a día de hoy, ¿cómo quiere gestionar la Unión Europea este asunto? Es decir, ¿por dónde parece que van los tiros? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto, o al menos lo intentamos, que el tema tiene tela. El debate sobre inmigración en la Unión Europea siempre gira sobre todo en torno a dos cosas: quién acoge en primera instancia a las personas que llegan y cómo se reparten luego entre el resto de los países. Esto se intentó atajar durante los años finales de la etapa de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, pero al final no dio tiempo. Y tras la llegada al cargo de von der Leyen, la Comisión presentó la propuesta de un nuevo pacto de migración y asilo. La idea central era conseguir un reparto de la inmigración entre los 27 países de la UE, ya que si algo nos enseñó la situación de 2015 y 2016 es que los países del sur, como España, Italia o Grecia, eran los que más sufrían las olas migratorias. Por tanto, la idea del nuevo pacto es que los países puedan actuar de dos formas: bien aceptando en su territorio a una parte de las personas recién llegadas a la UE, o bien pagando 20.000 euros por cada inmigrante que rechacen acoger, y ese dinero iría al país que está desbordado por la situación. Además, los países firmaron en el nuevo pacto que la UE acogería a un mínimo de 30.000 inmigrantes cada año, una cifra que supone el 0,006% del total de la población de la UE. Y aunque el pacto tiene muchas más cosas interesantes, que ya te conté en un vídeo anterior y que te recomiendo que vayas a verlo, las quejas ahora de algunos países nacen sobre todo por lo que te acabo de contar, por el tema del reparto. Así, Viktor Orbán y Robert Fico, los primeros ministros de Hungría y Eslovaquia, dijeron esta misma semana que hay que enterrar este nuevo pacto de migración, criticando la solidaridad obligatoria que incluye, así como la alternativa de pago que ofrece. De hecho, dato curioso, esto último también ha sido criticado duramente por diferentes ONG de derechos humanos. Ahora bien, la alternativa que proponen las ONG y estos dos primeros ministros son muy diferentes, porque Orbán y Fico piden que se use un modelo similar al que Italia está aplicando con Albania, es decir, trasladar a los inmigrantes que lleguen por vías ilegales a centros situados en países de fuera de la UE y que sean considerados seguros. Y, ojo, cuidado, porque parece que esta idea no disgusta a la mayoría de los líderes de la UE. De hecho, ya en mayo de este año, 15 países de la Unión mandaron una carta a la Comisión Europea pidiendo la llamada externalización de la política migratoria, o sea, replicar la idea que ahora ha aplicado el gobierno italiano
gobierno de Meloni. Y los países que firmaron esa carta fueron los siguientes: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia, Chequia y Rumanía. Ahí los llevas. Ahora bien, lo cierto es que la UE en su conjunto no termina de decidirse y cada país está haciendo un poco lo que le da la gana. Y es importante tenerlo en cuenta porque puede que las medidas nacionales se acaben aplicando a nivel europeo, así que vamos a verlas. Para los países, abordar el tema de la inmigración es siempre muy complejo, ya que tiene varios aspectos a tener en cuenta. Para empezar, hay algunas medidas que no se pueden llevar a cabo porque van en contra del derecho internacional, es decir, has firmado que vas a cumplir una serie de derechos. Y en un vídeo anterior ya te conté el reciente caso del Reino Unido con Ruanda, un país al que los británicos querían enviar a los inmigrantes que entrasen de forma ilegal en territorio del Reino Unido. Sin embargo, cuando ya tenía todo listo, el gobierno de Rishi Sunak, el entonces primer ministro británico, llegó la justicia y le tiró para atrás el plan Ruanda. Pero, ¿qué justicia si no están en la Unión Europea? Pues la justicia europea, o sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es independiente de la Unión Europea. Pero vaya, que luego la justicia británica, concretamente su Tribunal Supremo de Justicia, confirmó que el Plan Ruanda iba en contra de los tratados internacionales que tiene firmado el Reino Unido. Y con esta situación, el gobierno de Sunak sugirió entonces abandonar los tratados internacionales. Y si bien esto puede sonar atractivo para los que quieren medidas más tajantes con la inmigración ilegal, lo cierto es que abandonar un convenio de derechos humanos también resta protección y derechos a los propios nacionales. Quiero decir, cuando se crearon muchos de los tratados de derechos humanos fue a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, una situación que mostró que se necesitaba cierto orden internacional para que el mundo no se fuese a tomar por saco, básicamente. Ojo, esto no quiere decir que el derecho internacional no se pueda cambiar, pero sí que si nos lo empezamos a saltar, entramos en escenarios peligrosos donde todo vale con todo el mundo. Pero bueno, aquí es que sale mi alma internacionalista, que para algo estudié la carrera. Pero, volviendo al tema, el Reino Unido no es el único país que ha sido criticado por su enfoque en torno a la inmigración, ya que hay varios países en la UE que también han pillado. Vamos con el caso de Italia, que te lo comenté brevemente en un vídeo hace poco. Resulta que en noviembre de 2023, Giorgia Meloni y Edi Rama, los primeros ministros de Italia y Albania, firmaron un acuerdo para enviar a Albania a los inmigrantes que llegasen a Italia por vías ilegales. Y hace poco, el lunes 14, partió el primer barco con 16 inmigrantes desde la isla italiana de Lampedusa y llegaron 2 días más tarde al centro de acogida en Albania, el cual tiene una capacidad para albergar hasta 400 personas. Ahora bien, Meloni se topó con la justicia italiana, que obligó a que esas 16 personas volviesen a Italia. Y como la explicación os llevaría un buen rato, déjame en comentarios si quieres que haga un vídeo aparte específicamente sobre esto, porque este asunto se va a hablar mucho y hay mucho que contar. Pero lo que sí que quiero resaltar en este vídeo es que si bien este plan ha sido criticado por diferentes ONG de derechos humanos, lo cierto es que este plan de Meloni ha captado la atención de toda la UE. De hecho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, respaldó este acuerdo migratorio de 5 años entre Italia y Albania y lo calificó como un pensamiento innovador para abordar la cuestión migratoria. Y si miramos a otros países como Polonia, Hungría o Finlandia, las medidas que están tomando son sobre todo levantar muros, literalmente. Y bueno, en el caso de Hungría, Orbán amenaza incluso con llenar buses con inmigrantes y enviarlos directamente a Bruselas. Pero Orbán es un caso aparte. Ahora bien, en los casos de Polonia y Finlandia se están creando esos muros, esas vallas, para lidiar con la inmigración que supuestamente fuerzan los gobiernos de Rusia y Bielorrusia. Y es que desde hace ya un par de años estos países de la UE han acusado a los gobiernos de Putin y Lukashenko, los presidentes de Rusia y Bielorrusia, de estar forzando a personas a cruzar las fronteras de la UE. Y esto lo hacen fletando aviones desde Irak o Afganistán para luego facilitar que estos inmigrantes lleguen a las fronteras de países como Polonia, Finlandia o Lituania. Por esta razón, ahora Polonia va camino de suspender directamente el derecho al asilo para quienes vengan de Rusia y Bielorrusia y por el momento ya ha conseguido el respaldo de la Comisión Europea. Otros países como Alemania, Austria, Dinamarca, Francia o Suecia no están tan centrados en construir muros como tal, sino que han reintroducido controles fronterizos, es decir, que básicamente han limitado la movilidad del espacio Schengen. Esto en la práctica supone que los coches, camiones, barcos o aviones que crucen esas fronteras pasarán un control extra, generando mayores tiempos de espera. Y ya por último, el otro tipo de medidas que se están tomando son justo lo contrario a todo lo anterior, y el ejemplo más claro de ello es España. Así, el gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo la legalización de 500.000 de inmigrantes indocumentados para que tuviesen permiso de residencia y de trabajo. Y el gobierno español es, de momento, el que más se opone
opone a la llamada externalización de la política migratoria de la UE. De hecho, en lo que insiste España es que entre en vigor antes de 2026 este pacto de migración y asilo que se acordó este año por los países. Por tanto, como ves, aquí cada país está tirando por un camino más o menos duro para gestionar la inmigración ilegal que les llega. Sin embargo, tras todo lo que te he contado y teniendo en cuenta la última cumbre europea en Bruselas, parece que está claro por dónde van a ir las medidas de la UE de aquí en adelante. La reunión de los líderes de la UE a mediados de octubre terminó sin ninguna medida concreta, pero abrieron la puerta a seguir el modelo de Giorgia Meloni. De hecho, von der Leyen remarcó que extraerán lecciones del acuerdo entre Italia y Albania y propuso crear centros de retorno fuera de la Unión Europea pero gestionados por esta. Así, la presidenta de la Comisión señaló que seguirán trabajando para esto con socios clave como Marruecos, Túnez, Libia, Egipto y Argelia, alegando que crear centros allí evitará que los inmigrantes se vean forzados a embarcarse en una travesía mortal por el Mediterráneo, y además a través de traficantes. Esto suena muy parecido a los acuerdos que la UE ha tenido con Turquía, pero no es exactamente igual, ya que en este caso la idea de von der Leyen no es dar compensaciones económicas a estos países para que contengan y gestionen a los inmigrantes, sino que lo haría la UE directamente en esos países. Y por esta razón se está hablando de una derechización, digamos, de la política migratoria, porque por el momento parece que Meloni es la que va marcando el ritmo y abriendo camino a políticas migratorias más tajantes en la Unión. Y parece que la mayoría de los gobiernos quieren seguir sus pasos o al menos no alejarse mucho, ya que la tendencia en la UE es que cuanto más duras sean las medidas migratorias, mayor éxito electoral tendrá un partido. Y ojo, esto se ha visto tanto a la izquierda, con el caso del BSW en Alemania o con los socialdemócratas en Dinamarca, como en la derecha, donde hay ejemplos muy claros, como el AfD alemán, el PVV holandés o el FPO austríaco, entre muchos otros. Ahora bien, a la UE le seguirá costando sacar una postura conjunta en este asunto, porque, como siempre, la inmigración no afecta por igual a todos los países, los gobiernos no quieren adoptar el mismo tipo de medidas, y luego la justicia europea puede tirar para atrás medidas porque indiquen que van en contra de los tratados internacionales. Pero, como siempre, el tiempo nos dirá cómo se encamina la Unión Europea en este asunto. Mientras, quiero que me dejes en comentarios qué opinas tú sobre todas estas medidas, y también te recomiendo ver el vídeo anterior que hice sobre el pacto migratorio de la UE, porque ahí hablé mucho más en profundidad de cómo funciona el sistema de asilo en la Unión. Y nada más por hoy. Si este vídeo te ha sido útil, compártelo, dale a like y suscríbete, que todo esto ayuda mucho para que este canal siga creciendo. A pasar buen día. ¡Chao!